Otra vez. Este es el lavar que está en la mesa, este es el asunto que está en la mesa en este mismo momento que les estoy hablando. Y Otra vez. Este es, quiero que miren este rostro que les voy a compartir acá en este momento. O sea, miren este rostro, mírenlo con cuidado, ¿ok? Que tienen varias perspectivas de, de él. Tienen de frente, aquí lo tienen con el presidente Trump, aquí lo tienen, lo pueden ver a este lado, aquí lo tienen con su esposa, lo pueden ver de este lado, lo pueden ver aquí, una foto muy típica de él y por supuesto lo pueden ver aquí también. Jared Kushner, exactamente como has pensado que es. Jared Kushner está mencionado muchas veces en las redes sociales, ¿sí? Como el anticristo, ¿sí? Así lo están mencionando en muchas de las redes sociales últimamente. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a procesar esta información? Esa es la pregunta que está en la mesa. ¿Cómo vamos a procesar esa información? ¿Será el Mesías que Israel ignore o el impostor que busca imitarlo? Miren, en cada generación surgen nombres, surgen teorías, surgen figuras que despiertan la pregunta, ¿será este el Mesías? ¿O será el impostor, será el antimesías, el anticristo? Y en este terreno tan delicado, el error puede venir de ambos extremos, porque recuerden, tanto se equivoca el que nombra a alguien el anticristo sin serlo, como el que nombra a alguien Mashiach cuando en realidad es el anticristo, el antimesías. Sí, amigos, el cielo no se rige por emociones, se rige por principios que están revelados en su sagrada Torah. Y es ahí donde tenemos que anclar nuestro discernimiento. Por eso, antes de dejarnos llevar por el fervor popular o por la incertidumbre, incluso el miedo escatológico, tenemos que volver a las Escrituras. Entonces vamos a escuchar las palabras hoy, vamos a escucharlas hoy, estas palabras en vivo que pronunció recientemente desde Tel Aviv el señor Jared Kushner. Espero que al escucharlo ustedes puedan detectar, ¿sí? la realidad de lo que de lo que él está diciendo. Pero aquí se los comparto. this trauma ¿Sí? will be a level of greatness, a level of achievement, a level of impact on the world, a level of leadership Ahí lo that tienen. Israel has never seen. And I encourage you all to go forward, to seize that opportunity. And as we close this chapter, let's learn from the challenges and the pain of the last few years. And let's do our Está best to make diciendo Israel que the people of the world. es un gran honor para él, Bridges of understanding, después de estar tanto tiempo to eliminate trabajando hatred in al lado ourselves, de Steve, hatred for others, en and nombre to del really presidente love and Trump, understand. So I thank enfrentando una you tarea for the muy tremendous difícil y con un commitment you have compromiso shown, total. for the support that you have given to these amazing families through such a horrific time. And just the final thing is, I just want to thank the amazing soldiers of the IDF. Se está felicitando también a los soldados del IDF. Está la plaza llena, como pueden ver. Sí. Without their heroism and brilliance and bravery, this deal would not have been possible.
Está So hablando really want to give a big de thank you to them. lo So God extraordinario que ha willing, sido we've accomplished el the first ejército de phase. It's Israel. been very, very rocky. Steve and I will one day tell the stories. They'll make you laugh. They'll make you cry. It was crazy. I noticed he had no four-letter words in his speech because I think he used them all up in the negotiation. But I think that it's a really great thing, hopefully, to celebrate Monday. So really an honor to be with all you tonight. And I'll introduce my wife who wants to say a couple words. Está diciéndole a su esposa que está ahí también, si ella quisiera decir unas palabras. Y bueno, miren el público como está ahí en la plaza de Tel Aviv. Thank you, Christian. And thank you, Steve, Está dando las gracias a su esposo y al señor Steve, que es President Trump. enviado por el presidente Trump. Darle gracias al presidente Trump, que es su papá, ¿no? Tonight, as we stand here together in Tel Aviv, we honor the strength of every family waiting, Está praying, and mencionando believing. el tremendo coraje que han mantenido la familia de todos los rehenes en todo este tiempo. Over the last 2 years, the president, myself, Steve, Jared, and so many of others have met these incredible people. And I am in awe by their strength and conviction in spite of such Estoy suffering. tremendamente impresionada por la tremenda convicción y el coraje del And the pueblo. president wanted me to share, as he has with so many of you personally, that he sees you, he hears you, he stands with you Estamos aquí con always, ustedes todo el tiempo. always. Me fui a ver, la plaza está llena, no cabe una persona más. En Tel Aviv, ¿ok? Anoche en Tel Aviv. Mire cómo está esto. Of each hostage is not only a moment of homecoming and relief, it's a triumph of faith, of courage, and of our shared humanity. Es un tiempo de prueba de nuestra fe, de nuestro coraje. We pray, and so many people are working so hard to ensure Hay mucha gente que ha estado trabajando con ustedes. is one of healing for you all. Hemos sentido lo que One of ustedes healing son. as we begin and embark on the next chapter, which God willing, after far too long, will be a lasting and enduring peace. Finalmente vamos a entrar a cerrar ese capítulo y entrar en un tiempo nuevo de paz. For standing and Gracias a todos. through this dark chapter. And we're all praying for Monday and beyond. So thank you. Esperamos que esto sea a partir del lunes y más allá todavía. Básicamente esas son las palabras que ella está compartiendo con esa enorme multitud que está ahí. Estos son momentos históricos realmente extraordinarios. Y bueno, Thank you. eh, What I heard from the es maravilloso. Después de eso habló también un poco más el señor Costner y mencionó que lo que había ocurrido el 7 de octubre había sido para él un tiempo devastador. Contó que él y su esposa estaban en una boda de unos amigos en Colorado, en Estados Unidos. Y recuerda que en medio de la boda escucha esas noticias, subieron a su habitación en el hotel, se pasó toda la noche viendo todos los videos de lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, y que entonces tuvo que empezó a hablar con personas de su confianza que pudiera tener más información. Usó la palabra de que realmente pasé la noche entera abrumado. Y dijo algo interesante. Dijo, no vamos a celebrar esta noche, vamos a celebrar el lunes cuando concluya la primera fase con la entrega de los 20 rehenes vivos.
y los cuerpos de los que han fallecido en los túneles de Gaza. Y dijo algo aquí muy interesante, cuando él dice, vine aquí esta noche para decir que no podría estar más orgulloso de ver cómo el estado el estado de Israel y su pueblo se han comportado a lo largo de toda esta experiencia traumática, impensable, horrenda, y subrayó que en lugar de replicar la barbarie del enemigo, el pueblo de Israel y el ejército de Israel decidieron ser simplemente excepcionales, mantenerse fieles a los valores que definen al pueblo judío, y mencionó que él no podía estar más orgulloso de ser judío, de ser amigo de Israel, de apoyar a Israel y de luchar con todas sus fuerzas para ver a Israel sobrevivir, prosperar y alcanzar su máximo potencial. Esa fue una frase muy poderosa que él dijo en su discurso. La voy a compartir aquí con ustedes para que la puedan ver. Esto fue lo que él dijo. Dijo lo siguiente: no podría estar más orgulloso de ser amigo de Israel, de apoyar a Israel y de luchar con todas mis fuerzas para ver a Israel sobrevivir, prosperar y alcanzar su máximo potencial. Jared Kushner. Eso fue lo que dijo en, en Tel Aviv. Bueno. Pues cuando uno mira todo eso, ¿no? Hay una capa política, él se posiciona, Kushner se posiciona como un observador, no un observador externo, sino como un amigo interno, activo dentro de Israel. Esa frase que él usó de I fight with all my power, con all my resources. Voy a luchar con todos mis recursos, voy a luchar con todas mis fuerzas. Pues oiga, eso implica un compromiso personal con la defensa de Israel. Y por supuesto, Kushner transmite no solo su apoyo racional, sino también su devoción emocional, que ya aquí trasciende lo político. Yo lo veo como alguien que siente pertenecer al destino de Israel, aunque no sea parte formal de su liderazgo. Ahora, desde una lectura espiritual, ver a Israel, esa frase que él dice, ver a Israel sobrevivir, ver a Israel prosperar, ver a Israel alcanzar su máximo potencial, eso toca fibras muy bíblicas, ¿no? Porque es una alusión implícita, como quiera que lo pongan, es una alusión implícita a textos bíblicos que hablan precisamente de eso, de ver un Israel eh, totalmente desarrollado, un Israel grande, un Israel que está listo para cumplir su misión mesiánica. Entonces esa triple secuencia que él usa, sobrevivir, prosperar, alcanzar, sugiere un proceso escatológico. Primero, la preservación ante el mal, la restauración nacional de Israel, que Israel pueda alcanzar todo su potencial, y finalmente, pues la plenitud espiritual y moral del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En síntesis, son frases importantes, y especialmente la última, que ya no es una frase política, es una declaración de lealtad a Israel. Kushner se presenta como un instrumento confiable para Israel, se presenta como un aliado del destino de Israel, envolviendo su mensaje diplomático en un tono casi teológico, en un tono de casi amistad redentora, podríamos decir. Y todo esto pareciera que suena a un eco mesiánico. Entonces, uno se pregunta, con todo esto que se está diciendo alrededor de esta persona, ¿esto realmente tendrá un efecto mesiánico, sus palabras, o estamos en presencia de un judío
que ama profundamente a su pueblo Israel a pesar de de enfrentar su realidad, de que él no nació en Israel, nació en el exilio y vive en el exilio. Pero recordemos algo importante, y es que el cielo no se rige por emociones. El cielo se rige por principios y el cielo se rige por principios revelados. Es decir, Hashem, Baruch Hu Shemo, en su Torah, en su palabra, no nos dejó adivinanzas, nos dejó requisitos, nos dejó exigencias, nos dejó condiciones, nos dejó características, etc. Entonces, tenemos en la Torah requerimientos que son precisos, requerimientos que son verificables, requerimientos que son espirituales, que son proféticos para identificar o al verdadero Mashiach o al impostor, al antimesías, al anticristo. Entonces, para poder responder a los que están afirmando que Heather Kushner podría ser el anticristo, tenemos que examinar juntos eh, algo que es esencial para la lectura seria de nuestros libros proféticos, especialmente el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Yohanan, que es el autor, Juan, que es el autor del libro de Apocalipsis, lo más probable es que sea ese chico, el discípulo que estaba recostado al hombro del maestro en su última cena, que se identifica como el discípulo amado por la mayoría de los estudiosos, el que recibe, Yohanan, el que recibe en la isla de Patmos, directamente del ángel personal de nuestro justo Mesías, esta revelación. Johanan en Patmos es un judío en el exilio, un exilio obligado. Es decir, su lengua materna era el hebreo. Johanan, contrario a Kushner, no nació en el exilio. Johanan nació en Israel. Era sabra, era auténtico de Israel. Su lengua materna era el hebreo, posiblemente junto con el arameo, pero su lengua materna no era el griego. Es decir, él pensaba, él oraba, él rezaba, escribía con las características mentales de la Torá, el hebreo, no con las del mundo helenístico de su época. Sin embargo, ¿por qué eso es importante? Porque cuando nosotros nos encontramos el término anticristo en los manuscritos griegos, debemos detenernos y recordar que detrás de esa palabra hay un concepto hebreo mucho más antiguo que subsiste detrás del texto griego. Y ese texto, ese layer, esa línea, esa piel por debajo del texto griego que, que está ahí y que tiene un ADN hebreo, es el concepto de Mashiach Sheker. Ese es el concepto, Mashiach Sheker, el falso Mesías. El idioma griego fue el vehículo de comunicación, pero la raíz conceptual sigue siendo hebrea. Es decir, recuerda esto siempre, detrás de las traducciones griegas del Nuevo Testamento hay un pensamiento semita que subsiste, que lo sustenta, que lo origina. Y era costumbre en el primer siglo que los discípulos judíos que llevaban el mensaje del reino de Dios a comunidades no judías hicieran uso de traductores competentes en el griego. Eso no alteraba la esencia del mensaje, pero sí obligaba a trasladar, ¿cómo te lo podría decir? A trasladar categorías teológicas hebreas a un idioma con estructuras
gramaticales y de pensamiento y culturales muy diferentes. Y eso representaba un desafío, por eso no cualquiera podía hacerlo. Por eso es que cuando estudiamos los escritos apostólicos, tenemos siempre que mirar esa base hebrea que subyace bajo la superficie del texto griego del Nuevo Testamento. Un ejemplo claro lo tenemos en la carta a los romanos. Nosotros sabemos que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, dictaba muchas, prácticamente casi todas sus epístolas, las dictaba en su lengua materna, en el hebreo. Y luego los discípulos calificados los ponían por escrito en griego para su circulación entre las comunidades del Imperio Romano que lógicamente no conocían el hebreo, sino el griego. Es decir, los apóstoles usaban amanuenses expertos en griego para traducir sus ideas en hebreo. Incluso Pablo que dominaba completamente la lengua hebrea y también el griego, usaba secretarios, usaba amanuenses, usaba traductores expertos. Les voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto para que lo podamos comprender de forma apropiada. Vamos a ver si lo pueden mirar conmigo aquí en la pantalla para que lo puedan mirar. Creo que se van a acordar enseguida de este texto, ¿no? Es muy típico, muy bien conocido. Creo que ahí lo tienen. Romanos capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 1? Dice, Pablo, está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Rabino Saúl de Tarso. Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser salida, llamado a ser apóstol, apartado para dar a conocer el mensaje de la redención de Dios. En hebreo es la Mesorá, ¿no? Traducido muchas veces como evangelio, ¿no? Pero Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para dar a conocer el evangelio de Dios, el mensaje de la redención de Dios. Eso es lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 1, el verso 1. Sí, por este texto se nos presenta quién es el autor de la carta. Pablo, el rabino Saúl de Tarso, el escritor de la carta. Sin embargo, al final de la carta, el apóstol Pablo, que se identifica como el autor de la carta en 1:1, al final de la carta nosotros tenemos una nota muy interesante, sumamente interesante, que voy a compartir con ustedes. Aquí la tienen. Miren esto, con mucho cuidado. Dice Romanos 16:22, lo pueden ver ahí. Romanos 16:22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Un momento. Yo, Tercio, que escribí la epístola, la carta, os saludo en el Señor. Observa que el texto dice yo Tercio. El texto no dice yo Pablo. Dice yo Tercio. Escribí. O sea, espérate un momento. ¿Qué tenemos acá? Pues ya hemos visto, ¿no? Que en Romanos 1:1 Pablo comienza su carta diciendo que él es el autor de la carta. ¿Sí? ¿Te recuerdas, no? Ahí lo tiene. Sí, esto es lo que dice Saúl al principio de la carta. Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para dar a conocer el mensaje de la redención de Dios. Entonces, ¿quién escribió la carta? ¿Pablo o Tercio? ¿Quién la escribió? Pues fue Pablo, por supuesto, quien escribió la carta. Simplemente que él utilizó a uno de sus amanuenses, a uno
su secretario llamado, en este caso, Tercio, su secretario personal, para poner lo que él le iba dictando en hebreo, que era su lengua, la lengua materna de Rabino Saúl, al griego, que era la lengua franca del Imperio Romano en aquella época, es como decir el inglés de aquella época, diríamos, que era la lengua que entendían los destinatarios romanos. Y Pablo hubiera escrito en hebreo a los romanos, posiblemente no habían entendido nada, igual que si lo hacemos hoy día. Si nosotros le escribimos una carta a la mayoría de la gente hoy día en Estados Unidos, en América Latina, en hebreo, muy poco la van a entender. Si lo hacemos en inglés, la van a entender. Lo hacemos en español, la van a entender. Eso es lo mismo que ocurría en aquella época. Esto indica que Tercio actuó como escriba, como traductor del apóstol Pablo, que era una práctica común entre los maestros judíos de aquella época. Y esto demuestra que la transmisión de las cartas apostólicas fue un proceso colaborativo en el cual un emisario, en este caso Pablo, dictaba en su lengua habitual, el hebreo, y un discípulo experto en griego la vertía al idioma del público destinatario de la carta. Por eso, cuando estudiamos los términos teológicos claves del Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo como si miráramos a través de una ventana. ¿Sí? Imagínate que estamos mirando a través de una ventana. El marco de la ventana es griego, pero el paisaje que está detrás es hebreo. Así que cuando Yohanan en Patmos, que es un judío cuya lengua materna es el hebreo, empieza su libro hablando y utilizando el término anticristos, ¿sí? Tenemos que entender que él lo hace desde la categoría hebrea que subsiste detrás del texto griego. Entonces, descubrir el texto hebreo que Yohanan guardaba en su memoria judía es fundamental para entender ese texto griego que se traduce después y que llamamos el libro de Apocalipsis. Eso es lo que te voy a explicar ahora, precisamente. Así que no te muevas de tu asiento porque viene una revelación sumamente importante para ti. Ok, anticristos, anticristo. Pues ahí vemos que utiliza el prefijo anti, ¿no? Anticristos, anticristo. Bueno, el anti del griego está traduciendo de forma aproximada el concepto hebreo de falsificación. Está traduciendo el concepto hebreo de suplantación. No es simplemente de enemistad, es suplantación. De ahí que el mensaje sea mucho más profundo. Está hablando de un personaje que es un impostor, un personaje que no viene como enemigo del Mesías, viene como un imitador convincente, no uno que le va en contra. Por eso, aunque el texto que poseemos hoy está en griego, el concepto que él transmitió es esencialmente hebreo. Entonces, si nosotros queremos saber lo que significa anticristo, anti-Mashiach, tenemos que ir al hebreo que contiene la idea de falsificación o suplantación. Y ahora voy a revelarte el concepto hebreo completo de esa idea. Te lo voy a compartir aquí en pantalla para que lo veas con tus propios ojos. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos el nombre del libro, que es Marot Elohim.
visiones de Elohim, ¿sí? Visiones de Elohim. Y aparece esta expresión hebrea, Mashiach Sheker, falso Mesías. Y también tenemos entonces el término anticristos, el anticristos. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? El concepto hebreo de Mashiach Sheker, el falso Mesías, que se traduce al griego como anticristos. Eso es lo que tenemos acá, el anticristo. Creo que lo pueden ver acá. Cuando tú lees anticristo, detrás subsiste el término hebreo Mashiach Sheker, el falso Mesías. Por eso te decía que la ventana es griega, pero el view que tú ves detrás, el paisaje que tú ves detrás, es netamente hebreo. Entonces, cuando tú lees en Apocalipsis, anticristo, lleva en mente que está traduciendo la expresión hebrea, el concepto hebreo de Mashiach Sheker, del falso Mesías. Entonces, cuando empezamos a juntar estas cosas, pues de abajo hacia arriba tienes anticristo, después lo que tienes es el hebreo que subsiste detrás, Mashiach Sheker, el Mesías falso, el Mesías mentiroso o el ungido con engaño. Esa es más o menos la traducción. Ahora, aquí está un tema que es sumamente importante. Y es el siguiente. En hebreo, la raíz sheker implica siempre falsedad, simulacro, distorsión intencionada de la verdad. No es solo algo incorrecto, es algo diseñado para lucir verdadero, sin ser. Entonces, el sheker no se presenta como una mentira evidente, se presenta como una verdad adulterada. Ahora, contrario, eso es Mashiach Sheker. Mashiach Sheker. Contrario al Mashiach Sheker, tenemos Mashiach Emet, el Mashiach auténtico, el Mashiach verdadero, Mashiach Emet. Entonces, en hebreo se observa muy bien esta diferencia, que no es cualquier diferencia, es una enorme diferencia. Te voy a poner ambos en perspectiva para que tú lo puedas procesar mejor en tu mente. Aquí vamos. Ahí lo tienes y míralo con tus propios ojos. Ahí está. Lo tienes ahí en pantalla. Tienes Mashiach, ese es el concepto general, Mashiach y Mashiach Sheker, Mashiach Sheker y Mashiach Emet. Eso es lo que tenemos acá. Concepto de Mashiach, un Mashiach Sheker, traducido, ¿sí?, como el anticristo, y el Mashiach Emet, el Mesías verdadero, el auténtico Mesías de la casa de Israel. Ahora, voy a dejarte estas palabras acá, esta imagen acá, para que veamos algunas cosas que están escondidas ahí, te las voy a revelar. La palabra sheker, que está acá, sheker, traducido mentira, ¿no? Mentira. Se sostiene, observa que se sostiene sobre un solo punto. Aquí la Shin se sostiene en un solo punto, la Kuf se sostiene en un solo punto y la Resh se sostiene en un solo punto. ¿Lo ven? Un punto, un punto, un punto. Esa es la mentira, se sostiene en una sola base. Ahí tienen las letras Shin, la letra Kuf y la Resh. Todas tienen un solo punto, es decir, todas tienen un fundamento inestable, tienen una estructura de apoyo inestable. Un solo punto, un solo punto, un solo punto. Es decir, Sheker, esto que tienes acá, descansa solamente
en un solo punto de apoyo. En otras palabras, el mensaje está clarísimo. La mentira solo se puede sostener por un tiempo, porque lo hace sobre un equilibrio precario. ¿Sí? No tiene un fundamento firme. Se está tambaleando en un solo punto de apoyo. Eso es sheker. Eso es mentira, lo que tenemos acá. Sí, la falsedad, como vive acá en ese solo punto de apoyo, constantemente está en una cuerda floja, porque no tiene un apoyo fuerte. Y por lo tanto tiene que estar haciendo constantemente ajustes, tiene que estar dando constantemente excusas, justificaciones para poder mantenerse en pie. Tarde o temprano, ¿sí? Tarde o temprano cae por su propio peso, porque no tiene una solidez en su apoyo, como ya te he explicado. En cambio, si tú miras acá la palabra emed, que está aquí en azul, Mashiach emed, observa que la palabra emed está sostenida en dos puntos de apoyo. La ale tiene un punto de apoyo aquí, tiene un punto de apoyo acá. La mem tiene un punto de apoyo aquí, tiene otro punto de apoyo acá. Y la taf tiene un punto de apoyo aquí y un punto de apoyo acá. El contrario a Sheker, que la más se apoya en un punto, Emet se apoya en dos puntos. Está anclada sobre dos bases sólidas. Y eso quiere decir que la estructura de Emet, que significa lo que es confiable, lo que es verdadero, lo que es verdad en hebreo, pues su estructura es estable, es una estructura equilibrada, es una estructura confiable. Y por eso los sabios del Talmud enseñaban, el sello del santo bendito sea es Emet. El sello del santo bendito sea es Emet, es la verdad. Porque la verdad, como ustedes lo pueden ver acá, con esos dos puntos de apoyo que tenemos aquí, nace del Eterno. Y lo que viene del Eterno no se tambalea, como el caso de la mentira, que tiene un solo punto de apoyo. Entonces, así como la palabra misma se sostiene en su propia gramática, se sostiene con firmeza, dos puntos de apoyo que lo puedes ver ahí en cada una de las letras que componen. Emed, la verdad no necesita defensores permanentes, porque su estabilidad está bien anclada y viene siempre de origen divino. Por eso decimos que la mentira, pues al final camina con rapidez, pero se va a caer en el camino. La verdad camina un poco más lento, pero es firme y nunca se va a caer en el camino. La mentira se eleva sobre un solo punto de apoyo. La verdad, emet, se eleva sobre puntos de apoyo que son confiables. Por eso es que en la literatura rabínica, eh, todo lo que nosotros encontramos es algo que realmente es maravilloso y es extraordinario. La mentira se cae al final, la verdad siempre va a permanecer. Entonces, el Mashiach Sheker, el anticristo, no tiene apoyo firme. El Mashiach Emet lo tiene. Por eso es que en la literatura rabínica, Sheker es el tipo de engaño más peligroso, porque contiene una porción de verdad, pero usada para desviar del propósito del Eterno. De allí es que nace el concepto de Mashiach Sheker, no el enemigo declarado del Mesías, sino el usurpador, el imitador, el anticristo. La serpiente antigua es el gran imitador. Sí, para ver esto mejor, te voy a compartir una revelación especial acá que tengo para ti. Mira lo que podemos ver cuando aplicamos el principio hebreo de Mispar Hek Rehi, un concepto, bueno, algún día vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero te lo pongo acá para que veas
en la práctica de qué se trata. Aquí lo tienes, míralo cuidadosamente con tus propios ojos. Ahí está. Pero tenemos acá el concepto de Mashiach, ¿no? Tenemos aquí el concepto de Mashiach. Y vamos a mirar, Mashiach tiene 4 letras. Tiene la Mem, tiene la Shin, tiene la Yod, tiene la Het. Mashiach. El valor gemátrico de de cada una de estas 4 letras es la Mem 40, la Shin 300, la Yod 10, la Het 8. Si tú sumas 40 más 300 más 10 más 8, te da 358. Sí, el valor gemátrico. Recuerden que las letras hebreas tienen un valor simbólico, tienen un valor profético, tienen un valor matemático y todo apunta a darnos una información que está detrás del texto, ¿sí? Entonces, el valor gemátrico de Mashiach es 358. Ese es el valor gemátrico de Mashiach, ¿ok? Ahora vamos a aplicar ese mismo principio a la serpiente. ¿Sí? Vamos a aplicar ese mismo principio a la serpiente. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese principio a la serpiente, mira lo que encontramos. Te lo voy a revelar acá para que lo veas juntamente conmigo. Porque ahí lo tienes. Nahash. Nahash, serpiente, ¿no? Nahash está compuesta por 3 letras, la Nun, la Het y la Shin. La Nun que tiene un valor de 50, la He que tiene un valor de 8 y la Shin que tiene un valor de 300. Si tú sumas 50 más 8 más 300, da 358. ¿Te das cuenta? 358. Así que tanto el Mashiach como el Nahash, la serpiente, ambas comparten el mismo valor gemátrico en la Biblia hebrea. O sea, esto no es una coincidencia, ¿sí? Esto no es una coincidencia, esto es una advertencia. Esto nos está diciendo que el impostor, el Mashiach Sheker, no se va a manifestar como un enemigo evidente del Redentor. No es uno que le viene en contra, es una imitación. De eso se trata. O sea, la serpiente no se presenta como contraria al Mashiach, sino como una versión falsificada del Mashiach. ¿Ok? Recuerden en la narrativa de Génesis lo que la serpiente imitó la voz de Dios, confundiéndola, mintiéndola, usurpándola, adulterándola, para decirle a Java, a Eva, ¿acaso dijo Dios? ¿Acaso dijo Dios? O sea, en los días finales, ese mismo espíritu va a imitar la figura del Mesías para introducir confusión. Es como si dijera, ¿acaso no cuento yo con los requisitos de Mashiach, de traer paz al mundo? Si observa la imitación. El Mashiach Emed, que trae paz verdadera, porque se apoya en los 2 principios fundamentales de su misión, la justicia y la paz. El Mashiach Sheker, el Mashiach mentiroso, el Mashiach falso, el anti-Mashiach, el anticristo, trae imitación de la paz, porque no está apoyada en esos 2 principios fundamentales, sino solamente en uno, paz. Va a hablar de paz, de uno solo, paz, 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 paz. Porque cuando la paz no es el resultado de la justicia, sino de las conveniencias políticas, económicas, sociales, geopolíticas, cuando la paz no es el resultado de la justicia, siempre será la paz de un Mashiach Sheker.
de un falso Mesías, del anti-Mesías, del anticristo. Así que ambos, ¿verdad? Ambos, el Mashiach y el Nahash, se mueven en el mismo terreno numérico, 358, pero con fundamentos totalmente diferentes. La serpiente, el Nahash, se sostiene sobre el sheker, sobre la mentira, un solo punto de apoyo. Es su ego, la exaltación de su yo, de su sabiduría, sin sumisión a Dios. El verdadero Mashiach, en cambio, el Mashiach Emet, el auténtico Mashiach, se sostiene sobre dos apoyos firmes, que son la verdad y la justicia. Y de ahí se vienen en cascada los otros principios fundamentales, que son la obediencia, el amor, el cielo y la tierra reconciliados. Por eso la serpiente puede brillar, pero no permanecer. La serpiente, el Nahash, el Mashiach Sheker, el anticristo, el antimesías, imita la forma, pero no posee la sustancia. El Mashiach Sheker promete conocimiento, pero no da vida. En cambio, el Mashiach Emet, el Mashiach verdadero, no solo revela el camino, él mismo es el camino. Y por eso su base es doble, Emet, estable, eterna. O sea, la gematría nos muestra un misterio, que tanto Mashiach Emet como Mashiach Sheker comparten el mismo valor gemático, 358. Es decir, es el mismo número, pero no es la misma naturaleza. Son dos naturalezas diferentes. Es decir, estamos hablando de un mismo valor que te va a llevar a dos destinos totalmente opuestos. El impostor ocupa el mismo espacio simbólico, pero con dirección contraria. Y eso, cuando lo analizamos así, es interesante porque el número 358 no representa igualdad, sino la batalla por el trono del significado. Es decir, el intento de la serpiente de ocupar el valor del ungido sin portar, sin llevar su auténtica esencia. Es por eso que cuando el falso redentor, el Mashiach Sheker, se manifieste, muchos les reconocerán como Mashiach, porque su apariencia numérica, su apariencia discursiva, incluso espiritual, coincidirá con la forma del Mashiach Emet, del Mashiach verdadero. Pero sus fundamentos, que son totalmente faltos de equilibrio. O sea, acuérdate que Sheker se sostiene solo en un punto, cada una de sus letras. La Shin, la Kuf, la Resh, se sostiene en un solo punto. Sus fundamentos lo van a traicionar. Mientras que el Mashiach Emet, el auténtico Mashiach, que se apoya precisamente en Emet, con sus dos puntos bien anclados, permanece para siempre. La serpiente, el Nahash, se equilibra en la mentira. El Mashiach Emet en la verdad. El uno se sostiene en la Torah, el otro se sostiene en el artificio, en el engaño. Y es ahí donde está el secreto de la Escritura, que pareciera que nos está susurrando con números, con letras, porque la imitación
no siempre es negación, también es usurpación. O sea, la serpiente no niega al Mesías, para nada, intenta hacerlo. Pero como es Sheker, se sostiene solo por un instante. Mientras que como Emet, el Mashiach auténtico, se sostiene por la eternidad. El anticristo no es uno que se levanta contra el concepto de Mashiach, sino uno que usurpa el concepto de Mashiach para sus propios planes de destrucción de la humanidad. Es el Mashiach Sheker, el Mesías mentiroso, el anticristo. Uno que pretende ocupar su lugar, hablar en su nombre, realizar obras similares, pero con una motivación totalmente alejada de la santidad, con una motivación totalmente corrupta. Y Yeshua mismo, nuestro justo Mesías sufriente, nos lo advirtió. Antes, dijo el maestro, antes de la revelación del Mashiach ben David, del Ben Adán, del Hijo del Hombre, antes de la revelación del Mashiach ben David, vendrán impostores que buscarán engañar al pueblo judío. Yeshua no le está hablando allí a gentiles. Yeshua no le está hablando allí a rusos, no le está hablando a chinos, no le está hablando a venezolanos. Yeshua le está hablando a una audiencia judía. Él le dice a esos discípulos judíos que tiene delante, antes de la revelación de Mashiach ben David, vendrán impostores que procurarán engañar al pueblo judío, no al pueblo cristiano, no a los gentiles. El Mesías Sheker viene específicamente a engañar al pueblo judío. Lo demás es un subproducto. Pero el objetivo central es engañar al pueblo judío si fuese posible. Pues esa misma advertencia de falsos redentores previo a la revelación de Mashiach ben David, que fue anunciada por nuestro Santo Maestro en el primer siglo, se va a repetir después entre los sabios de Israel, incluso entre los sabios talmúdicos. Por ejemplo, el Talmud menciona en diversas ocasiones que antes de la revelación del verdadero Mashiach, del Mashiach Emet, vendrán impostores que buscarán engañar al pueblo judío. Les voy a compartir aquí este importantísimo texto talmúdico que lo presento ahí para ustedes. Estamos hablando del tratado talmúdico Babli en el Sanedrín, folio 97E. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. El rabí Neurai Amar dijo, antes de la venida del Ben David, antes de la venida del Ben David, aumentarán aquí tienes el término, ahí está, Meshihei Sheker, Meshihei Sheker, eso es lo que está diciendo ahí ese tratado talmúdico, el Meshihei Sheker, Behemet y más, eso es lo que está diciendo. Dice, antes de la venida del Hijo de David, que es el Mesías, ¿no? Aumentarán los falsos Mesías y la verdad será pisoteada. Eso que dijo el rabino Nehorai, protegido y preservado para nosotros en ese tratado talmúdico que te estoy compartiendo acá. Bueno, cuando uno analiza todo esto, ¿no? Te das cuenta que los sabios talmúdicos están discutiendo cómo van a ser las condiciones previas en Israel, las condiciones previas a la revelación del Mashiach Emet, del Mashiach ben David. Y llegan a una conclusión. Antes de la revelación del Mashiach Emet, del Mashiach verdadero,
van a aparecer Mesías falsos, el Mashiach Sheker. O sea, es lo mismo, ¿no? Que dijo el maestro antes, ¿verdad? Es lo mismo. Varias generaciones después, los sabios talmúdicos siguen esa misma temática. Que antes del advenimiento del Mesías auténtico, habrá muchos impostores que dirán, Ané Mashiach, yo soy el Mashiach, pero ninguno permanecerá. Por tanto, esta figura del Mashiach Sheker, del falso Mesías, ya existía en el pensamiento judío antes de ser registrado en los documentos que ahora conocemos como Nuevo Testamento. Es decir, Juan en Patmos, no inventó el término. Simplemente tradujo un concepto hebreo, o su amanuense, tradujo un concepto hebreo al idioma que todo el mundo podía entender en aquella época. Sea, cuando ese amanuense de Yohanan tradujo el concepto hebreo de Mashiach Sheker, del Mesías mentiroso, del Mesías engañador, al griego, pues lo hizo con el adjetivo que funciona como un sustantivo anticristo, anticristos, que busca expresar el concepto hebreo de Mashiach Sheker. Por lo tanto, aun cuando tú ves anti en la palabra anticristo, aunque tú ves la palabra anti, que en la cultura occidental y especialmente en nuestra cultura hispana, anti siempre significa en contra de, es decir, un enemigo del Cristo, ¿sí? Uno que va en contra del Cristo. Cuando tú entiendes lo que te estoy revelando, descubres que no es así. No es así. Y para no dejar lagunas, te recuerdo algo importante, y es que el griego clásico, tanto el clásico como el koiné, siempre ese prefijo anti tiene tres acepciones principales. Es cierto, en algunas ocasiones puede significar oposición, pero la mayoría de las veces es sustitución, es reemplazo, es en lugar de. Y por lo tanto, uno tiene que tener cuidado a la hora de mirar cómo traduce, cómo interpreta esos textos. Porque cuando se analiza el texto escatológico de las cartas de Yohanan, incluyendo Marot Elohim, el libro de Apocalipsis, resulta evidente que él no está hablando de alguien que va a combatir abiertamente al Mesías, de alguien que va a ocupar fraudulentamente su posición. Porque eso es lo que Mashiach Sheker significó en el pensamiento hebreo del primer siglo, especialmente en el caso del apóstol y ahora que estamos tratando el tema del anticristo en el texto hebreo o en el pensamiento hebreo juanino de ese primer siglo. Por eso, anticristos es el que usurpa, el que se pone en lugar del Mashiach. Anticristo no es uno que ataca al Mesías, es uno que busca suplantarlo. Y eso se observa, por ejemplo, en el texto de Mateo, capítulo 2, verso 22. Le voy a dar este texto del Mateo griego. Tenemos un Mateo hebreo, pero no estoy hablando del Mateo hebreo. Estoy hablando del Mateo griego, de Mateo 2, 22, para que ustedes lo puedan ver por ustedes mismos. Por ustedes mismos, donde yo subrayo, voy a destacar cómo anti en griego significa en lugar de. Vamos a mirarlo acá, lo voy a compartir contigo aquí en la pantalla para que lo veas. Texto griego de Mateo, de Matai 2:22. Eso es lo que tú puedes mirar ahí, ¿ok? Acusas ten, es lo que dice aquí. O ti, Arquelao. Está hablando de Arquelao, la muerte de Arquelao. Dice,
Pero al oír que Arquelao, Basilei, ya reinaba en Judea, y dice aquí, Antiton Herodo. Aquí lo dice, ¿no? Herodo. Ahí lo puedes ver. En Judea, Antito Herodo. Anti es la mismo que anticristo, el mismo prefijo. Antito Herodo. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, el partos, ¿no? Su padre, ¿ok? Antito Herodo, en lugar de Herodes. Fíjate cómo el anti no es en contra de, sino en lugar de. Eso es importante conocerlo porque casi siempre así es que se traduce apropiadamente. En lugar de Herodes, anti no significa contrario, sino uno que ocupa el lugar de otro. Así, Cristos no es uno que va en contra, es uno que busca ocupar el lugar de, es decir, un usurpador, un Mashiach Sheker. Eso es lo que quiero decir, un Mashiach Sheker. De modo que en el libro de Apocalipsis, el término que está usado en la versión griega, anti, no significa, recuerda eso siempre, no significa en contra, sino en lugar de o como sustituto de. Y este versículo que te acabo de mostrar es la demostración textual más clara de cómo ese prefijo anti en el contexto bíblico puede denotar de reemplazo, suplantación, no necesariamente oposición. Por eso cuando Johanán, Juan, en Patmos, utiliza el término anticristos, no está hablando de alguien que se opone al Mesías de manera frontal. Está hablando de alguien que ocupa su lugar, que pretende ser él, un suplantador mesiánico, que es la traducción hebrea del concepto de Mashiach. Recuerda eso siempre. El anticristo en las escrituras no es un opositor frontal del Mashiach. Es un impostor que pretende ser un redentor para Israel, pero que resultará en un fiasco, resultará en una trampa. Entonces, viene disfrazado de luz, usando el lenguaje de la fe. Viene disfrazado de paz, viene disfrazado de humildad, viene disfrazado de unidad, pero sin la verdad de la Torá, sin la verdad del Espíritu. Y en este sentido, anticristos y Mashiach Sheker son equivalentes. Es el mismo personaje visto a través de dos lenguas diferentes. Una que representa la raíz del concepto hebreo, el Mashiach Sheker, y el otro su difusión en el mundo helenístico, que es anticristo. De modo que ustedes, como estudiantes de la profecía bíblica, tienen que tener muy presente este principio, este davar. Esta palabra viva que hoy estoy poniendo en la mesa, a la hora de analizar cualquier personaje y preguntarte si califica para ser el Mashiach Emet, el Mashiach verdadero, o si califica para ser el Mashiach Sheker, el Mesías falso. No te dejes llevar por el prefijo anti como si significara automáticamente en contra de. Recuerden, esto es cuando pensamos en anti como en contra, es una lectura occidental, no hebrea. Con los lentes hebreos, anti significa en lugar de, ocupando la posición de otro, un sustituto ilegítimo. No es un adversario frontal, es un usurpador, alguien que viene a ocupar un lugar que no le corresponde. Para ponerlo en un lenguaje nuestro acá, moderno, ¿no? No es lo mismo oponerse a un presidente
legítimo que usurpar su puesto y sentarse en su silla. El impostor no se levanta contra el trono, se sienta en el trono. Y por eso cuando hablamos de anti-Mashiach, significa en lugar de. Eso es lo importante. No hablamos de un enemigo externo, es una imitación interna, es una falsificación que pretende ser el original. A ver, ¿cómo te lo pongo? Es como Maduro en Venezuela ahora mismo. Maduro no es el presidente auténtico, es el que ocupa, el que usurpa el lugar del presidente verdadero que eligió legítimamente el pueblo venezolano. Es decir, es anti. No, siempre recuerda eso, anti. No es en contra de, es en lugar de, en sentido negativo. En el caso del libro de Apocalipsis. Entonces, con esto en mente, quiero que mires estas imágenes de nuevo. Quiero que las mires con estos lentes. ¿Sí? Quiero que las mires, estas imágenes que tengo acá. Vamos a mirarlas, las comparto aquí contigo. Y aquí están. Con esto en mente, quiero que veas estas imágenes. Ve, está aquí, se reproduce un poco más grande acá, para que lo puedas ver. A ver. Ahí acá la tienes, acá la tienes, aquí la tienes. Es una de sus imágenes más interesantes. O sea, vamos a aplicar este principio a Jared Kushner. Jared Kushner. Pero antes de aplicar este principio a Kushner, quiero decirte algo. Si mis clases te están ayudando a entender los tiempos y los misterios proféticos y la escritura bíblica, no olvides suscribirte y activa la campanita, porque cada semana estamos analizando aquí los que otros no se atreven a decir o simplemente no pueden decir, porque solo conocen las noticias, pero no conocen la verdad profética que se mueve y se va cumpliendo en las noticias. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas toda esta riqueza que estamos poniendo en tus manos. Entonces, vamos a analizar este Dabar en la mesa. Vamos a ver cómo aplicamos todo esto a Jared Kushner. Recuerda que en la clase pasada nosotros identificamos 6 rasgos de su profile. Y para refrescar la memoria, vamos a mostrártelo acá para que lo veas conmigo, ¿eh? Aquí te lo voy a mostrar. Empezamos por la primera marca de su profile. ¿Recuerdan de esta? ¿Verdad? Ahí la tienen. Primero, que Jared Kushner es judío. Esa es la primera que estuvimos analizando. La segunda, que tiene acceso directo a los líderes más poderosos del mundo. Esa fue la segunda marca de su profile. La tercera, que ha promovido paz con éxito. Tratados de paz con éxito entre amigos, entre países enemigos que se pedían la cabeza uno al otro y que ahora ha logrado incluso una negociación de paz entre Hamas e Israel en menos de 20 horas. Como te estoy explicando, allá en Egipto, cuando el asunto se estancó, mandaron a buscarlo y él fue para allá. Y en menos de 20 horas convenció a los líderes de Hamas que tenía que firmar la paz con Israel. O sea, ha promovido con éxito tratados de paz entre países enemigos y ahora entre Hamas e Israel. El cuarto perfil que vimos de él, como judío, tiene lazos estrechos con Israel, que por supuesto Israel es el corazón de la profecía bíblica, ¿no? Es central en la profecía bíblica. Ese es el cuarto punto que vimos.
El quinto, que Jared Kushner es parte de los tecnócratas, ¿no? Es parte de los tecnócratas que están envueltos en inversiones espectaculares, enormes en el sector tecnológico del mundo. Este fue el quinto punto que vimos de su perfil, de su profile. Y el sexto que vimos de su profile, ¿verdad? El sexto, Costner y su grupo de inversiones que ha comprado uno de los edificios más costosos de New York, marcado nada menos que con el número 666. Bueno, esto es más o menos el profile que tenemos de él. Pero ahora, con lo que entendemos sobre Mashiach Sheker y lo que hemos estudiado de Mashiach Emet y sobre el verdadero significado del prefijo anti, no enemigo, sino suplantador, yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes ahora de Jared Kushner? ¿Podría ser una figura que prepara el terreno para el impostor mesiánico o estamos ante un simple diplomático con éxito temporal? ¿Qué piensas tú? Después de todo este análisis que hemos hecho, ¿qué piensas tú? Porque la respuesta no debemos buscarla en, en la emoción, sino en la palabra profética. ¿A quién refleja su perfil? ¿A quién refleja su perfil? ¿Al Mashiach Emet o al Mashiach Sheker? ¿O a ninguno de los dos? A ninguno de los dos. Sino más bien podría representar, vamos a decirlo así, en una narrativa profética, a un precursor de, de un Mashiach Sheker. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, para ayudarnos a encontrar una respuesta correcta, una respuesta que no venga de la emoción, sino del discernimiento profético, voy a facilitarte ciertas claves proféticas que son fundamentales. Sin esto no lo podemos ver. Pero oye, mira tu reloj, el tiempo ha pasado vertiginosamente. Es decir, no quiero que lo que hoy voy a revelarte ahora te tome cansado. Así que vamos a hacer un receso. Revisa bien esta clase. Aplica lo que vas aprendiendo aquí al caso de Jared Kushner y prepárate para evaluar partiendo de la información profética, no de las apariencias, sino de la realidad. Y para que no te pierdas nada de lo que voy a revelarte, suscríbete al canal. Ahora mismo, si no lo has hecho, suscríbete al canal, toca la campanita para poder avisarte cuando comienza mi próximo video. Te espero en el chat, te espero en los comentarios. Y yo me pregunto, ¿no? Yo mismo me pregunto, ¿será que ahora puedes revisar mejor lo que está diciendo Jared Kushner? ¿Será que ahora puedes revisar incluso mejor los que algunos están diciendo de Jared Kushner, que es el anticristo? ¿O consideras que tenemos que ser más cautelosos e investigar más a fondo esta declaración que está saliendo por las redes sociales? Como estudiantes de la profecía bíblica, no podemos dejarnos llevar por los titulares de las noticias, sino por los principios confiables que brotan de nuestra sagrada palabra profética más segura. Así que te voy a ver en el chat, te voy a esperar en el chat, te voy a esperar en los comentarios, porque tu opinión es sumamente importante para mí. Mientras tanto, mis amigos, que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les bendiga con claridad espiritual, con discernimiento espiritual. Que el Eterno te bendiga con hambre por aprender las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Que el Eterno te bendiga con salud, con largura de días, con abundancia de provisión